En realidad, para mí, no había jefa. Sin embargo, pues a partir de ese momento, los taínos entraron en guerra. Y por los propios testimonios de los españoles, sabemos que no se terminó en el 1511. La guerra se prolongó. Yo mismo tengo un ensayo que se consigue en internet. Les voy a mostrar la versión digitalizada. Se llama La conquista española y la gran rebelión de los taínos. Y ponen mi nombre, y ese título lo pusieron en internet. Les voy a resumir 2 o 3 datos que están contenidos aquí. La conquista española y la gran rebelión de los taínos. Y aquí se documenta que hay episodios de resistencia por lo menos también 517. 6 años después del inicio de la rebelión general. ¿Qué sucedió con Aguaybaná el Bravo? No lo sabemos realmente. Pero sí hay un documento que se llama Probanza de Juan González, uno de los conquistadores que participó, que cuando están en la historiografía diciendo que han muerto a Aguaybaná, hay unos indios que son capturados por el área de Humacao, diciendo que están peleando para Aguaybaná, que está por las montañas de Luquillo en algún lugar por ahí, desmintiendo, ¿verdad?, el mito sobre la transmisión. Pero en definitiva no sabemos realmente qué sucedió con él. Una segunda fase de conquista fuerte es lo que llamaron la Segunda Guerra. Aquí vinieron los españoles con un contraataque fuertísimo y se extendió hasta la isla de Vieques. En Vieques empiezan a documentarse en esta misma probanza de Juan González que menciono. Ha sido publicada en una obra de Aurelio Tío que se titula Nuevas fuentes para la historia de Puerto Rico. Está transcrito y se puede leer, lamentablemente no está en internet. Pero allí se documenta cómo en Vieques, dicho por ellos mismos, hicieron el inicio de una serie de matanzas atroces. Dicen ellos poblando una y otra playa de indígenas muertos, y luego capturaron unas cuantas docenas de ellos, los llevaron hasta la villa de Caparra y en presencia de indios que tenían sometidos entonces, los mandaron a ejecutar. El documento dice, hay 4 términos que usa: mandados a saetar, que quiere decir a flechazo, a palear, a palos, quemados vivos, y la otra frase es hecho cuarto, quiere decir que los picaron en pedazos, frente a mujeres, hombres y niños. Eso no se enseña en las escuelas, usualmente. Y no sé por qué algunos historiadores y historiadoras preparan sus textos y le pasan por encima a esos documentos, los ignoran. Son realidades de lo que sucedió. Aún así, los indígenas, como pudieron, de su desigualdad de armas, continuaron resistiendo. Entre 1512 y 13, los españoles emprendieron unos ataques que ellos le llamaban en el siglo XVI cabalgadas. Las cabalgadas tienen un antecedente en Europa, en España. Cuando la reconquista española, los españoles llevaban unos ejércitos a unos pueblos, los atacaban, los sometían, entonces le pegaban fuego al pueblo entero y sacaban a sobrevivientes y los ponían en fila y los iban llevando hasta el siguiente pueblo. Y hay documentos que relatan que se veía de un pueblo a otro la humareda, incluso el olor de los animales en el campo y todo. Y así le colocaban a los sobrevivientes frente al otro pueblo, que le decían: si ustedes no someten, esto es lo que les va a pasar a ustedes. Pues hubo una versión de cabalgada antillana, y era entrar las aldeas que no habían sometido para atemorizar y obligarlos a someterse. Entrar de momento una caballería armada, con espada en mano, lanza, a diestra y siniestra, causando matanza, y al final terminaban capturando una porción de hombres, sobre todo mujeres y niños. Y esos en castigo los convertían en esclavos para atemorizar, ¿verdad?, y amedrentar a toda la población. Eso de las cabalgadas, por ejemplo, lo ha estudiado el
arqueólogo Miguel Rodríguez López, en este libro Crónicas Taínas, 4 ensayos de lucha e identidad. Y tiene aquí en uno de los ensayos, contabiliza entre 1502 y 13, 43 casos en un cuadro, los muestro aquí, de este tipo de cabalgadas contra los caciques, el propio Aguaybana, Ayuya, Baguao, Yauco, Humacao, Guayama, o sea, en distintas partes de Puerto Rico practicaron. En la zona de lo que llamaban el Valle de los Tuaos, que nosotros siempre asociamos como un tuado, pero que era la zona que entra por el río Culebrinas hacia Moca. Eso era el Valle de los Tuaos. Allí los taínos, para resistir, decidieron destruir sus corumpos, a ver si de hambre forzaban a los españoles a retirarse. Los españoles atacaron el área y los taínos se refugiaron en las montañas y continuaban resistiendo, sobre todo un cacique menos conocido de nombre Bairex. Y se dieron cuenta que los taínos también tenían la capacidad de cultivar en las montañas, no solo en los valles cercanos de los ríos. Finalmente tuvieron que llegar a una especie de negociación, a un acuerdo, y terminaron conquistando el área también los españoles. Luego sabemos de brotes de resistencia de los caciques de Baguao, Guayama, Humacao, entre 1514 y 1515. Fueron más hacia el este, ¿verdad? Y en situación un poco más aislada del resto. Y hay todavía documentos que hablan de que hay indios alzados, es la frase que usan, hasta 1517. Así que todavía hay también mucha documentación por conocer, por reconstruir esos pedazos de la historia, pero que nos van demostrando que los taínos resistieron mucho más de lo que se ha pensado generalmente. Bueno, ¿y cómo esto nos lleva a Betances y a esta conmemoración? Bueno, pues resulta que en los 1840 y 1850 del siglo XIX tenemos 2 generaciones de jóvenes universitarios puertorriqueños. Aquí los españoles nunca permitieron una universidad, así que hubo que los que pudieran, ¿verdad?, con el apoyo de sus familias, algunos pocos con becas, trasladarse a España, o algunos a Francia, alguien fue a Alemania o a Estados Unidos. Incluso hubo otros que estudiaron en Venezuela y en Santo Domingo. Pero esta generación a la que me refiero, sometidos a un proceso de dictadura militar, que era lo que reinaba en Puerto Rico, de despotismo, de represión política, de falta de libertad, de ausencia de todo lo que nosotros conocemos de libertad de expresión, de ideas, organización, reunión, publicación, todo eso era prohibido. Por lo tanto, había que buscar otras alternativas de expresión. Y esos jóvenes universitarios lo encontraron con el tema indígena. Ellos pusieron a los indios a pelear contra los conquistadores. Por ejemplo, Manuel Alonso, el famoso autor de El Jíbaro, en el Aguinaldo puertorriqueño, una reunión de textos, poemas, literarios, de un grupo de esos jóvenes que estudiaban en Barcelona. Pues él publicó un poema que se titula El Salvaje. Les voy a leer un parrafito para que vean lo que estaba diciendo. El Salvaje, por Manuel Alonso. Debajo de una palmera, en una tarde serena, se mira sobre la arena un salvaje reposar. Junto a sí tiene las flechas que 1000 blancos han herido, y como él mismo ha sufrido de cruda guerra de azar. Su rojo cuerpo desnudo muestra toda su pujanza, y en su pecho alguna lanza atrevida penetró. Fija la vista de los montes, canta de pesar exento, sin recordar ni un momento las riquezas que perdió. Que venga aquel europeo codicioso, y si acercarse le veo, morirá al punto a mis manos, y para sufrir tiranos en su patria no nació. ¿Qué le parece? Cacicaco de un hermano que también era jefe de otro gran cacicaco.
1848, por ejemplo, tenemos a Ramón Emeterio Betances iniciando su carrera de medicina en París, pero tenemos también en Madrid otro grupo que incluye a Román Valderotti de Castro, a Segundo Rivelvis, a José Boña Acosta, José Facundo Cintrón, y llega también, aunque no puede matricularse porque no tiene suficiente caudal en su familia, Alejandro Tapia Rivera. Pero él también incluso asiste de oyente a las clases universitarias y se hospeda con Valderotti de Roca. Y ellos han formado la Sociedad Recolectora de Documentos Históricos de Puerto Rico, que fue un esfuerzo tremendo de ellos de buscar su identidad, de conocer la historia más allá de lo que los españoles decían en la obra de Fray Ñigo. Y en ese contexto, pues, Tapia le comisionan reunir todos esos documentos en una obra que se llama Biblioteca Histórica de Puerto Rico. Se convierte en la piedra de la investigación histórica de Puerto Rico, fruto de ese esfuerzo y de esa conciencia de esos jóvenes universitarios. En esos mismos años, en 1852, Alejandro Tapia, todavía estando en España, creo que lo traje por aquí, publica una novela, quizás algunos lo han leído, yo la tengo en esta edición, La Palma del Cacique. Y en esa novela, en síntesis, él expone la tensión de lo que significó la española. Y entonces un indio que tiene un hermano que resiste a los españoles, pero este otro indio se enamora de una española. Entonces eso termina en una tragedia, ¿verdad? Y se llama La Palma del Cacique porque es el lugar por donde llega un punto que se tira por un barranco y se suicida. Termina en una reflexión de Tapia, rememorando, ¿verdad?, lo bonito de la época de los indios, pero la tragedia, ¿verdad?, la que llevó a la conquista. Y le envía la novela a Betances en París. Entonces Betances la lee, allá en su último año de estudio de medicina, y él le responde con otra novela, que es esta que está aquí, Los dos indios. El episodio de la tienen en la mesa allá atrás, creo que vi 2 ejemplares. ¿Y qué hace Betances aquí? Dice, mira, he recibido tu novela y yo escribo esta otra, pero le doy un giro. En vez de tener a un taíno, lo quito por una española, yo voy a poner a una española argentina, porque ella transforma los protagonistas. Y hay también una tensión entre 2 hermanos, pero esta vez es la española, ¿verdad?, enamorada del indio, y llega también a una tragedia, pero en el transcurso Betances está relatando las formas de resistencia de los indígenas. Y lo que nos está diciendo entre líneas es la resistencia que los puertorriqueños deben de tener contra los españoles. Y al final da un camino que no dio Tapia, y es que de la relación de la española con el indio nace un hijo, y él dice, ese hijo criollo, mestizo, es el camino de la redención de Puerto Rico. Un arma que emplean esos universitarios, esa juventud puertorriqueña en ese momento de resistencia. Quizás un momento culminante de ello es más o menos el mismo tiempo que Betances escribía Los dos indios, es el poeta de Ponce, también lo traje por aquí para mostrártelo, Daniel de Rivera, en un periódico local que se llamaba El Ponceño, escrito, que ha sido publicado ahora en esta versión, Agua y Bravo. Es un poema bastante largo. Les voy a leer el final. Dice Daniel de Rivera, esto es 1854. Compañeros, vamos al combate, honor la patria a defendernos llama, si en paz contento el corazón no late, la guerra nos dará fortuna y fama. Hasta la mar que nuestra costa bate, ondas escupe y alzada brama, que cual nosotros contemplar quisiera, libre esta perla de la gente ibera. Estaban ya manifestando, ¿verdad?, desde su juventud, el ansia de la libertad de Puerto Rico.
Y ahí es donde podemos, ¿verdad?, con estos relatos rápidamente de la insurrección indígena, ver cómo eso es retomado, ¿verdad?, por esta generación, y lo transmiten pues, en un vehículo de concientización. Bueno, espero